Padre, porque está con nosotros. La lección de esta semana, mi hermano, nos toca la lección 9, que se llama La vida después de la muerte en el Antiguo Testamento. Nuestro versículo clave está en el libro de Job 19:26. En el nombre de Cristo Jesús dice: y después de deshecha esta mi piel, en mi carne he de ver a Dios. Aleluya. Era la esperanza que Job tenía, ¿verdad?, en el Señor. Sí. Verdad central, dice la Biblia, enseña claramente que hay vida después de la muerte. Por eso nosotros ahora conocemos, ¿verdad? Porque ahora el Señor nos ha mostrado la verdad por medio de su palabra. Y esa es la esperanza que tenemos en el Señor. Que en el día que nosotros muéramos o el día que el Señor venga por su pueblo, seremos resucitados juntamente con aquellos que murieron en Cristo Jesús. Y gloria a Dios por esa gran promesa que Dios nos tiene. Como descubriremos en las próximas semanas, en los próximos estudios, mi hermano, dice en el libro de estudio, dice: la Biblia enseña claramente que hay vida después de la muerte. Sin embargo, muchas personas luchan por comprender esta realidad, porque están apegadas a sus perspectivas terrenales. Y eso es lo que vamos a mirar, mi hermano, que no solamente ahorita en la actualidad mucha gente todavía no cree que hay vida después de la resurrección. Mucha gente todavía sigue creyendo que al morir pues ya duermen en paz y ya termina su ciclo de vida hasta ahí. Pero lo que conocemos la verdad sabemos que no es así. Hay una vida eterna que es de nuestra alma, ¿verdad? Que sigue después de la muerte, pero terrenal. Eso mismo pasaba en el Antiguo Testamento. Jesús nos dijo en su palabra en Juan 6:40: esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Amén. Y esa es la promesa que cada uno de nosotros nos sostenemos en el Señor. La lección de hoy se enfoca en las enseñanzas del Antiguo Testamento sobre la vida después de la muerte. Los santos del Antiguo Testamento no se beneficiaron de las enseñanzas de Jesús ni de los escritos de los apóstoles, pero compartían una visión común del pacto de Dios. Confiaban en que las promesas de Dios se cumplirían y que tendrían un futuro con Él, aún después de que sus cuerpos físicos murieran y fueran sepultados. Aunque no tenían respuestas a todas sus preguntas, porque muchas veces así también estamos nosotros, con muchas preguntas que todavía el Señor no nos ha dado la respuesta, pero sabemos que el Señor un día nos la dará. Veían a Dios a través de un lente adecuado, y ese lente era la fe en el Señor, la fe en su promesa. Por eso el Señor nos pide cada día que nuestra fe esté puesta en el Señor. ¿Cómo vamos a saber nosotros lo que el Señor pide de nosotros o lo que quiere que hagamos? Pues en la palabra de Dios, que no nos apartemos de la verdad, a diestra ni a siniestra, para que no nos desviemos, para que no empecemos a mirar cosas que no debemos de hacer, o de tomar decisiones que no van de acuerdo a lo que Dios nos enseña. Nuestra lección, mi hermano, vamos a empezar en el libro de Éxodo 3, del 3 al 5. La problemática después de la vida, de la muerte, siempre ha sido un tema de discusión popular en los tiempos del Antiguo Testamento, en los tiempos del Nuevo Testamento y todavía hoy, es lo que estábamos explicando ahorita. Durante el ministerio de Jesús, los saduceos intentaron atraparlo con preguntas sobre la vida después de la muerte, pero Él los sorprendió, o sea, el Señor Jesucristo, al usar en su contra su propio sistema de creencias y cosmovisión limitados. Cosmovisión, mi hermano, viene siendo la manera en que el mundo mira el ciclo de la vida. En el nombre de Cristo Jesús dice: entonces Moisés dijo: iré yo ahora y veré esta grande visión. ¿Por qué? ¿Por qué causa la zarza no se quema? Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza y dijo: Moisés, Moisés. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Marcos 12, 24. Vamos a hacer una comparación, mi hermano, de esta escritura.
Entonces respondiendo Jesús les dijo, no erráis por esto. De aquí, mi hermano, estamos hablando sobre los seduceos. Los seduceos no creían en la resurrección. Si usted se va al principio, dice en el 18, 12, 18, dice, entonces vinieron a él los seduceos, que dicen que no hay resurrección, y le preguntaron diciendo, vamos a leerlo todo, mi hermano, para poder comprender. Dice, maestro, Moisés nos escribió que si el hermano de alguno muriere y dejare esposa, pero no dejare hijos, que su hermano se case con ella y levante descendencia a su hermano. Hubo 7 hermanos, el primero tomó esposa y murió sin dejar descendencia, y el segundo se casó con ella y murió y tampoco dejó descendencia, y el tercero de la misma manera, y así pasaron los 7 hermanos, y no dejaron descendencia, y después de todos murió también la mujer. Entonces, dice el 23, en la resurrección, pues, cuando resuciten, ¿de cuál de ellos será ella mujer? Ya que los 7 la tuvieron por mujer. Entonces respondiendo Jesús les dijo, no erráis por esto, porque ignoráis las escrituras y el poder de Dios. Porque cuando resuciten de los muertos, ni se casarán, ni se darán en casamiento, sino serán como los ángeles que están en los cielos. Pero respecto a que los muertos resucitan, ¿no habéis leído en el libro de Moisés cuando le habló Dios en la zarza diciendo, yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob? Dios no es Dios de muertos, sino Dios de vivos, así que vosotros mucho erráis. ¿Qué significa? Que ellos estaban equivocados porque ellos pensaban que no había resurrección después de la muerte. La vida después de la muerte sucederá, aunque será diferente de las convenciones de este mundo. Lo que llegue a creer el mundo, mi hermano, hay vida después de la muerte. La respuesta de Jesús de que en el cielo los humanos serán como los ángeles no significa que las personas se convertirán en ángeles, más bien significa que estaremos completamente dedicados a tener comunión con Dios, que ese fue el principio de la creación del hombre. Con ese propósito Dios nos creó. Más bien significa que estaremos completamente dedicados a tener comunión con Dios, a adorarlo y a servirle. Las personas tendrán una relación diferente entre sí porque su existencia se centrará en la comunión con el Padre. Esa es la verdadera resurrección, que nosotros convivamos con Dios por toda la eternidad y lo alabemos y lo glorifiquemos y lo adoremos como Él es nuestro Señor y Salvador. Éxodo 3:6. Y dijo, yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. ¿Qué le estaba confirmando? Que es un Dios vivo, un Dios de poder, un Dios de que en sus antepasados a Moisés se le había instruido que había un Dios verdadero. Por eso el Señor le dijo, yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Y entonces, por eso dice que entonces Moisés temió a Dios. Los saduceos erraban al malinterpretar las escrituras, puesto que afirmaban adherirse estrictamente a los primeros 5 libros del Antiguo Testamento. Jesús sabiamente buscó allí pruebas para demostrar la vida después de la muerte. Los patriarcas hacía tiempo que habían muerto cuando Dios se reveló a Moisés, pero Dios todavía se identificaba como el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Dios no es Dios de muertos, sino Dios de vivos, así que vosotros mucho erráis, le decía el Señor Jesucristo a los saduceos. Aunque habían pasado siglos desde que Abraham, Isaac y Jacob habían vivido en la tierra, Jesús explicó que todavía en tiempos de Moisés el Padre tenía una relación con ellos, que ellos estaban vivos, mi hermano, pero en la gloria, juntamente con Dios. Las perspectivas limitadas de los saduceos sobre Dios hicieron que no solamente malinterpretaran su poder, sino que también malinterpretaran sus propias escrituras. Cuando los creyentes hoy deciden ver a Dios a través del lente de sus propias experiencias, en lugar de dejar que su poder y su palabra determinen su perspectiva, caen en las mismas trampas que los saduceos. Dios es más grande de lo que pensamos y Él tiene una relación continua con su pueblo, que no está limitada por el tiempo ni el espacio. Su nuevo pacto con los creyentes, sellado por la sangre de Jesús, significa que no abandonará a su pueblo en el momento de la muerte y más allá. El Señor dijo
que estaría con nosotros hoy y todos los días hasta el fin del mundo. Y gloria a Dios por eso. Hace una pregunta el libro, mi hermano, que dice, ¿cómo le dan esperanza las promesas de Dios? ¿Cómo te dan a ti esperanza las promesas de Dios en las Escrituras para esta vida y la vida después de la muerte? Dice la palabra en el libro de Mateo 24:35, cielo y tierra pasarán. Todo lo que estamos viviendo hoy en esta actualidad, lo que llegaron a vivir en el pasado, mi hermano, todo llegó a pasar. Igual lo que estamos viviendo en la actualidad, guerras, hambres, terremotos, todo esto va a llegar a un fin. Por eso dice la palabra Mateo 24:35, cielo y tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. ¿Qué nos dice el Señor? Las enseñanzas que yo te doy a diario, las palabras, las promesas que yo te voy a resucitar el día que tú mueras, que tú te permanezcas fiel hasta el día que Dios te mande llamar, o hasta el día que Él venga entre las nubes. Él te va a resucitar juntamente con aquellos que murieron en Cristo Jesús. Esa es nuestra esperanza en el Señor. En esa manera, mi hermano, nosotros, nuestra fe se fortalece. Que no importa lo que usted esté pasando, no importa lo que esté pasando a tu alrededor o a nivel universal, estamos hablando en todo el mundo, permanece fiel, porque el Señor nos dice, cielo y tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Lo que el Señor prometió, Él lo va a hacer, porque lo hemos visto hasta el día de hoy. Lo que el Señor te ha dicho que iba a hacer contigo, lo ha hecho. Y esas son las cosas que nosotros nos debemos de aferrar cada día. No mirar los defectos de unos a otros, mirar las promesas que Dios ha hecho. Como ahorita en la mañana, ahorita al principio decía nuestra hermana, debemos de orar los unos por los otros. ¿Para qué? Para que el Señor nos siga dando lo que necesitamos, a los que estamos aquí enfrente, pero también a los que están sentados allá, y a los que han de entrar por esas puertas. Necesitamos orar los unos por los otros, necesitamos mantenernos firmes y levantar nuestras manos unos a otros. No derribarnos, mi hermano, porque para eso está el otro que se encarga de derribar o de querer derribar a los hijos de Dios. Nosotros no debemos de ser ese tipo de personas. Debemos de ayudarnos, de seguir orando y de seguir ayunando, como nos lo dijo el último servicio que tuvimos del viernes. Orar por unos por los otros y también estar en ayuno. Es muy importante. Veré a Dios. Parte 2. Testimonio de Job y Daniel. Job 19, 25 y 27. Yo sé que mi Redentor vive. ¿Con qué firmeza, mi hermano? A pesar de todo el principio, ya vamos en el capítulo 19, Job 19, 25. Ya sabemos toda la historia de Job. Ya sabemos todo lo que se le fue quitado. Ya sabemos todo lo que estaba pasando Job, que quedó hasta los huesos. Ya sabemos el sufrimiento que él estaba pasando, pero él lo decía con esa firmeza y esa seguridad. Yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo. Y después de deshecha esta mi piel, en mi carne he de ver a Dios. Esa era su esperanza. Esa era, no importaba lo que estaba pasando a su alrededor, lo que se había quedado sin hijos. No importaba que no importaba que sus amigos lo estuvieran injuriando, no importaba, mi hermano, no importaba que su familia le haya dado la espalda. Él con esa firmeza y seguridad, él decía, y después de deshecha esta mi piel, decía Job, en mi carne he de ver a Dios. Con esa seguridad, mi hermano. Mateo 5:8 nos dice el Señor, bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Aleluya. Primera de Juan 3:2 nos dice, amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y esa es nuestra esperanza, mi hermano, que no importa la tribulación, dice el Señor, ¿qué nos podrá separar del amor de Dios? Nada, mi hermano, nada. Por más, dice el Señor, que con una pequeñita semilla de mostaza, con esa fe, Señor, el Señor se mueve en tu vida. Con esa chiquitito, aunque la luz se llegue a medio apagar, el Señor allí está. Amén. Ese rayito de sol es el Señor, que sigue estando contigo, porque Él te dijo que estaría contigo y que Él nunca te iba a dejar. Solamente te dijo una cosa, esfuérzate y sé valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo todos los días a donde tú vayas.
A donde tú vayas, desde el amanecer hasta el anochecer, Dios está contigo y siempre va a estar contigo. Y siempre te va a dar la manera y las armas para que tú salgas adelante. Y la victoria el Señor te la va a dar. Solamente dice, Señor, sigue permaneciendo firme en la esperanza, en su palabra. Como decía Job, imagínense si estuviéramos en la vida de Job, ¿cómo estaríamos en estos momentos? Te estarías declarando su palabra como dice, yo sé con esa seguridad, yo sé que mi Redentor vive. Yo sé que Él vive y vive en mí. Y luego decía, y al fin se levantará sobre el polvo. Y el 26 dice, y después de deshecha esta mi carne, después de que esta carne llegue a su fin, en mi carne he de ver a Dios. Yo voy a ver que Dios se va a mover en mi vida. Yo voy a ver que mis hijos van a ser salvos, porque es promesa de Dios. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. La Biblia está llena de promesas, pero lo único que nos pide el Señor es permanecer fieles a ella. Y el Señor hará. Buscar primeramente el reino de Dios y justicia, y todas las demás cosas vendrán por añadidura. Todo lo que tú llegues a necesitar terrenalmente y espiritualmente, el Señor te lo va a dar. Solamente sigue y permaneciendo fiel al Señor. Cuando experimentamos dificultades en la vida, o cuando somos acusados injustamente, porque también llega a pasar eso, dice el Señor, dice el estudio, podemos encontrar consuelo en la presencia de Dios, pero también en la palabra del Señor. Es un conjunto. La fuerza del Espíritu Santo, el poder del Espíritu Santo nos afirma que Él está con nosotros. Y luego cuando vamos a su palabra, ¿verdad que se siente bien bonito cuando el Señor nos habla? Porque cuando usted le dice, Señor, necesito de ti, háblame, Padre, porque hasta siento que no estás conmigo, pero usted me prometió que estaría conmigo, háblame, Señor. Y cuando usted hable la palabra del Señor, se va directamente y ahí le está hablando el Señor. Que no importa lo que usted haya pasado, no importa si de repente se desvió, pero cuando el Señor mira un corazón que necesita de Él, el Señor le responde. Y lo levanta, mi hermano. Y le pone a ver, como dice ahorita, cuando usted se pone esos lentes, ¿verdad? Mira la vida diferente, porque sabe que la esperanza no está en sus fuerzas, ni en su esposo, ni en nadie. La esperanza está en el Señor, en el Dios poderoso que hizo los cielos y la tierra. Daniel 12, 1 al 13. Vamos a ver cómo miraba ahora Daniel. Te levantarás, dice así el título. Daniel 12, del 1 al 13. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo. Y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro. Otra clave que nos da el Señor. El 2. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna, otros para vergüenza y confusión perpetua. Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a multitud, como las estrellas a perpetua eternidad. Pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. Y yo, Daniel, miré, y he aquí otros dos que estaban en pie, el uno a este lado del río y el otro al otro lado del río. Y dijo uno al varón vestido de lino, que estaba sobre las aguas del río: ¿cuándo será el fin de estas maravillas? Y oí al varón vestido de lino que estaba sobre las aguas del río, el cual alzó su diestra y su siniestra al cielo, y juró por el que vive por los siglos, que será por tiempos y la mitad de un tiempo. Y cuando se acabe la dispersión del poder del pueblo santo, todas estas cosas serán cumplidas. Y yo oí, mas no entendí. Y dije: Señor mío, ¿cuál será el fin de estas cosas? Él respondió: anda, Daniel, pues estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Muchos serán limpios y emblanquecidos y purificados. Los impíos procederán impíamente, y ninguno de los impíos entenderá, pero los entendidos comprenderán. Y desde el tiempo que se ha quitado el continuo sacrificio hasta la abominación desoladora, habrá 1290 días. Bienaventurado el que espere,
y llegue a 1335 días. Y tú irás hasta el fin y reposarás y te levantarás para recibir tu heredad, al fin de los días. ¿Qué le estaba diciendo el Señor? Promesa de la resurrección de Daniel, la esperanza en el Señor, que no importa que el pueblo iba a pasar por esta dificultad, mi hermano, pero el Señor le dijo que en el postrero día ellos también serían unos resucitados para vida eterna, pero otros para condenación, para los que no creyeron. Y ese es el mismo, mi hermano, no ha cambiado el evangelio del Señor. Todo aquel que creyera en el Señor Jesucristo será salvo, mas los que no creyeron ya fueron condenados. Pero no fue porque el Señor vino a condenar al mundo, sino es porque ellos mismos decidieron a no creer. Segunda de Samuel 12, del 18 al 23. Testimonio de David. Segunda de Samuel 12. Vamos a leer desde el 15, mi hermano. Muerte del hijo de David. Y Jehová hirió al niño que la mujer de Urías había dado a David, y enfermó gravemente. Entonces David rogó a Dios por el niño, y ayunó David y entró, y pasó la noche acostado en tierra. Y se levantaron los ancianos de su casa, y fueron a él para hacerlo levantar de la tierra, mas él no quiso ni comió con ellos pan. Y al séptimo día murió el niño. Y temían los siervos de David hacerle saber que el niño había muerto, diciendo entre sí: cuando el niño aún vivía, le hablábamos y no quería oír nuestra voz. Cuanto más se afligirá si le decimos que el niño ha muerto. Mas David, viendo a sus siervos hablar entre sí, entendió que el niño había muerto, por lo que dijo David a sus siervos: ¿ha muerto el niño? Y ellos respondieron: ha muerto. Entonces David se levantó de la tierra y se lavó y se ungió y cambió sus ropas y entró a la casa de Jehová y adoró. Después vino a su casa y pidió, y le pusieron pan y comió. Y le dijeron sus siervos: ¿qué es esto que has hecho? Por el niño, viviendo aún, ayunabas y llorabas, y muerto él, te levantaste y comiste pan. Y él respondió: viviendo aún el niño, yo ayunaba y lloraba diciendo: ¿quién sabe si Dios tendrá compasión de mí y vivirá el niño? Mas ahora que ha muerto, ¿para qué he de ayunar? ¿Podré yo hacerle volver? Yo voy a él, mas él no volverá a mí. Por eso, mi hermano, no es que él no le haya importado lo que su hijo haya muerto. Su esperanza estaba de que él ya había muerto, se había hecho la voluntad del Padre, y él la respetaba. Él decía: en su tiempo, mientras que el niño vivía, yo ayunaba y lloraba y le decía al Señor: ¿qué tal si el Señor me dejara y tuviera compasión de mí y el niño viviera? Pero cuando él miró que el niño ya había muerto, dijo a David: pues él ya murió, ya no puede venir a mí, pero yo voy a ir a él. Esa es mi esperanza. Amén. Que el Señor tenga misericordia y cuando yo muera, yo voy a ir a él. Esa es nuestra esperanza, mi hermano. Cuando lleguemos a pasar nosotros por una dificultad de esta, que uno de nuestra familia llegue a partir, acuérdese de esta parte de la Biblia. Nosotros oramos y rogamos a Dios y el Señor nos escucha, pero también nosotros tenemos claro que no se hace nuestra voluntad, sino se hace la del Padre. Si el Señor quiere, Él se va a llevar a tu familia, se va a adelantar solamente. Los que murieron en Cristo resucitarán, mis hermanos. Esa es nuestra esperanza, esa es la importancia también de nosotros compartir el Evangelio con nuestras familias, para que cuando ellos lleguen a partir de esta tierra, porque todos vamos a partir algún día, nuestra esperanza esté en que nuestros hijos, nuestros padres, nuestras familias, nuestros vecinos, nuestros compañeros de trabajo un día también estén con el Señor. Porque así como Dios nos dio la oportunidad a nosotros también debemos de brindar esa oportunidad a aquellos que el Señor nos trae a nuestras vidas. ¿Quiénes somos nosotros para retener la salvación a aquellas personas? No somos nadie, porque no fue por nuestras obras que nosotros fuimos llamados, fue por el amor y la misericordia del Señor. Fuimos por gracia, dice el Señor, por gracia recibimos, por gracia también demos al prójimo.
y le compartamos que hay vida después de la muerte y que hay una vida hermosa que nos espera allá arriba con el Señor. No es lo que nos llegue a esperar, como dice la palabra del Señor, ese mar de cristal. No es el material por el que está hecho la casa de Dios. Es quien nos está esperando ahí. Nuestro Salvador, el que dio la vida por nosotros. El que cuando lleguemos a su presencia, yo no sé qué vamos a hacer. Si lleguemos caídos a sus pies, besando sus pies y decirle gracias, Padre, porque tanto que hice y tú no miraste esto. Tú te mantuviste fiel y me ayudabas. Cada vez que yo fui débil, tú me ayudabas. Cada vez que yo te ofendía, tú me perdonabas. Cada vez que se venía un mal pensamiento, tú tenías misericordia de mí y me ayudabas. Y sanabas mi mente y sanaste mi corazón. Y me ayudaste a perdonar a aquella persona que me hizo daño. Y me ayudaste a tener amor los unos a los otros. Y me ayudaste a mirar la vida con un lente diferente. Con una visión que yo no tenía del mundo. Que yo pensaba que todo iba a terminar así. Cuando tú trajiste la libertad a mi vida y me diste lo que yo no merecía. Y estamos hablando, mi hermano, en la salvación de esta vida que hacía todo lo feo que nos podemos llegar a imaginar. Y eso es lo que Dios quiere que usted y yo compartamos. Que tengamos siempre esa humildad ante Dios y decirle, Señor, perdóname y también perdónale, porque está haciendo esto que no está bien. Pero yo también lo hice algún día. Y te doy gracias porque yo ya no lo estoy haciendo. Pero ayúdale también a mi hermano a que ya no lo siga haciendo. Y derrama lágrimas por tu hermano. Derrama lágrimas por tus hijos. Por tu hermano en Cristo, porque ahora es tu hermano en sangre. La sangre de nuestro Señor Jesucristo nos une. Amén. Hagamos eso, mi hermano. Ese es el propósito de Dios. Que nos amemos como Él nos ama a nosotros. Que no nos sintamos más que otros. Que no digamos, ¿por qué está ahí? Si no conoce de la palabra. No, mi hermano, ore para que Dios le ilumine y para que Dios le dé más retenimiento de palabra. Y nos enseñemos los unos a los otros. Eso es lo bonito. Porque cuando estemos en el cielo, mi hermano, no va a haber distinción. No va a haber categorías. Vamos a ser todos iguales, redimidos. Porque eso es lo que somos ahorita usted y yo. Sentados. Somos redimidos delante de nuestro Padre. El que perdonó nuestros pecados. El que nos da una vida nueva en Cristo Jesús. El que nos está esperando con los brazos abiertos. El que nos levanta cada mañana. El que nos da nueva esperanza. El que nos habla, el que nos anima. El que nos lava, el que nos sigue lavando todos los días, mi hermano. Su sangre tiene poder y nos sigue lavando. Como me viene a la imagen cuando el Señor Jesucristo le lavaba los pies a sus discípulos. Así nos lava a nosotros, mi hermano. Todos los días nos lava el Señor. Y nos ayuda y nos anima a que seamos mejores personas. De eso se trata la humanidad. De ayudarnos los unos a los otros en nuestro trabajo, en nuestra casa, como padre e hijos, como esposos, que se ayuden unos a otros. No somos más que otros. Yo no soy mayor que mi esposo, ni mi esposo es mayor que yo. Nos ayudamos como familia, como equipo. Así quiere que Dios nos ayudemos. Claro que el hombre tiene su lugar en la casa, pero juntos hacemos más fácil nuestra vida aquí en la tierra. Y que nuestra perspectiva es de que cuando estemos en el cielo, usted también, su esposa y su esposo estén allá en el cielo, ¿verdad? Y sus hijos también estén allá arriba, con nuestro padre, su vecino, el que a veces no le saluda. Ese, mi hermano, que nadie se quede excluido, pero hagamos nuestro trabajo también nosotros. Y lo estoy diciendo por mí, mi hermano, no por usted. Y esa es la esperanza que David tenía, que no importara que su hijo se haya ido, él dijo, yo voy a él. Esa es mi esperanza. Se hizo la voluntad del Padre y que Dios siga teniendo misericordia de él. Por eso él dijo, lo veré yo a él, yo voy a él. Salmo 23, 4. Ya vamos a terminar aquí. Salmo 23, 4 al 6. Aunque ande en valle de sombra de muerte,
Decía el salmista, no importa lo que esté pasando, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí, en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando de alegría, mi hermano. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Aleluya. No hay por qué temer. El pastor está con nosotros. Nuestro Señor Jesucristo está con nosotros. Dice, a lo largo de las Escrituras, Dios anima constantemente a su pueblo a no tener miedo. Él promete estar con nosotros incluso en nuestros momentos más oscuros. Por eso decía el salmista en el 4, aunque ande en valle de sombra de muerte. Este salmo expresa que en la mesa del Señor, en el versículo 5, en la mesa del Señor David puede comer en paz, aunque esté rodeado de enemigos. Por eso dice, adereza mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. En el 6 dice, David reconoce que la bondad y el amor de Dios lo seguirá siempre en esta vida y que su hogar eterno está en la casa de Dios. Allí disfrutará para siempre de la protección, la paz y la provisión de Dios. David confía que recibirá la misma atención cuidadosa de Dios antes y después de la muerte. Se niega a permitir que sus experiencias difíciles opaquen su perspectiva de la fidelidad de Dios. Por eso dice, yo sé que Él está conmigo. Su vara y su cayado me infundirán aliento. Hace una pregunta y dice, ¿cómo le da esperanza en esta vida la promesa de estar en la presencia de Dios para siempre? Romanos 8:18 nos dice, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. No importa lo que lleguemos a pasar, nosotros sabemos que hay un hogar allá en el cielo que nos está esperando. Amén. Nuestra respuesta al sufrimiento puede servir de testimonio a quienes, como los consejeros de David, no comprenden nuestra perspectiva bíblica de la vida. ¿Qué es lo que pide el ministerio en acción? ¿Qué es lo que vamos a hacer nosotros o nos invita a que hagamos? Ore que Dios lo ayude a experimentar más de su poder y a crecer en el conocimiento de su palabra, para que la fe en sus promesas se fortalezca. Nunca se aparte de la palabra de Dios. Poner su confianza en Dios mientras atraviesa cualquier dificultad en este momento. Y yo pienso que cada uno de nosotros de repente estamos padeciendo alguna dificultad, pero dice el Señor, permanecer en mis palabras, permanecer en mis promesas. Busque oportunidades de compartir su perspectiva esperanzadora, o sea, en la manera en que usted espera en el Señor, y anime a alguien que esté pasando por una aflicción. Su testimonio es de gran ayuda para el que está allá afuera. El que se siente que no hay esperanza, su testimonio ayuda de mucho, mi hermano. Pero siempre acuérdese, glorifique a Dios en todo, siempre. Nunca se aparte la palabra y en todo glorifique a Dios. Dios me lo bendiga.